Hola, qué bueno estar aquí de nuevo. Hoy nos preparábamos para una sesión muy concreta, casi como de regreso a la escuela, ¿no? Sí, algo de geometría nos tocaba hoy. Exacto. Nos llegó un documento. El título es 37 áreas de triángulos, trapecios y rombos. Punto PDF. Y bueno, la idea era refrescar esas fórmulas, entender un poquito mejor cómo se calcula el espacio que ocupan estas figuras. Un tema útil, sin duda. Geometría básica, pero siempre viene bien repasarla. Claro. Ok, entonces, listos para, pues, desmenuzar esto, abrimos el extracto y, bueno, nos encontramos con una sorpresa. Una que nos cambió todo el plan. Ah, sí. ¿Qué pasó? Pues que en lugar de encontrar, las esperadas fórmulas, los diagramas, las explicaciones sobre geometría, lo que vimos fue, pues, una sucesión de símbolos de numeral. De gato, el símbolo hashtag S. Así es, hashtag. Puros de esos. O bueno, quizá eran espacios vacíos que el sistema interpretó así, no sé. Pero el punto es que nada de triángulos, nada de trapecios, nada de rombos, o sea, nada del contenido esperado. Nada. Cero. Así que bueno, la exploración de hoy toma un rumbo, pues, completamente distinto. Ya veo. No podemos sumergirnos en las áreas geométricas como pensábamos. Exacto. Pero fíjate, esto nos presenta una oportunidad, pues, fascinante, creo yo, para abordar otro tema que es crucial, uno que es fundamental para cualquiera que busque estar bien informado, ¿no? ¿Y cuál sería ese tema? Pues, ¿qué hacemos cuando la fuente de información principal, o sea, la materia prima de nuestro análisis, resulta ser, pues, inutilizable o radicalmente diferente a lo que esperábamos? Ah, entiendo. El manejo de fuentes problemáticas. Eso. Hoy nuestra inmersión será en el arte de evaluar y reaccionar ante fuentes, así, fuentes problemáticas. Es una situación inesperable, sí, pero increíblemente relevante, la verdad. Porque a menudo damos por sentado que la información va a estar ahí, ¿no? Lista para consumirse. Claro, uno confía en el título, en el archivo. Exacto. Pero la realidad es que el paso crítico siempre, es verificar la calidad y, bueno, la existencia misma del contenido. Ver un título como áreas de triángulos, trapecios y rombos genera una expectativa muy específica. Si esperas ver, no sé, dibujos, fórmulas. Justo. Esperamos encontrar definiciones claras, las fórmulas ya sabes, base por altura sobre 2 para el triángulo, la semisuma de las bases por la altura para el trapecio, el producto de diagonales entre 2 para el rombo, y quizá, pues, ejemplos prácticos, problemas resueltos. Ajá, lo normal para un material así. Y bueno, al encontrarnos con estos símbolos hashtag, pues entramos en el terreno de la especulación. Una especulación informada, claro. ¿Qué pudo haber pasado? Sí, ¿qué crees que sea? ¿Un error? Pues las posibilidades son variadas. Podría ser un error técnico, algo trivial, como un problema de codificación al crear o exportar el PDF. Suele pasar. Podría ser. O tal vez el archivo original estaba dañado, y esto, los numerales, es lo único que se pudo extraer. O quizás, y esto también es común, se trate de un fragmento incompleto. Incompleto. ¿Cómo? Sí, donde estos símbolos son como marcadores de posición. Indican que ahí debería ir contenido, pero pues nunca se insertó en esta versión particular del archivo. Órale. ¿Como un pendiente? Algo así. Incluso podría ser simplemente un artefacto de cómo se transmitió o se procesó el archivo digitalmente. Algo se perdió en el camino. Vaya, es como abrir un libro de cocina buscando la receta del pastel de chocolate y encontrar solo páginas con garabatos o signos extraños. Pues no puedes hornear el pastel, ¿verdad? Exacto, no puedes. Es frustrante. Sí, es frustrante porque teníamos la intención de hablar de geometría, un tema que pues puede ser muy útil, pero esta situación nos obliga a dar un paso atrás. Exactamente. Y ese paso atrás es crucial, fíjate. Conecta directamente con todo el panorama general del análisis de información. ¿En qué sentido? Pues para poder analizar, para discutir, comparar o aplicar cualquier concepto, necesitamos la materia prima, como bien decías antes. Sin los datos, sin las definiciones, los ejemplos, nuestro motor analítico simplemente no tiene combustible. Claro, no arranca. No arranca.
No podemos hablar de unas sutilezas del cálculo de áreas si el documento es, en esencia, un lienzo en blanco. O bueno, en este caso, un lienzo lleno de numerales. Y no es solo que falte la información geométrica, ¿verdad? Es que lo que sí hay, esos símbolos, pues no nos dice absolutamente nada sobre el tema que prometía el título. Nada en absoluto. Me pregunto, ¿este tipo de problema es común? O sea, encontrarse con fuentes que simplemente no son lo que dicen ser en la portada, por decirlo así. Es más común de lo que uno podría pensar, sí. Y se presenta de muchas formas. A veces es tan obvio como esto. Contenido faltante o, ilegible. Ajá, como nuestro caso. Pero otras veces es más sutil. Mucho más sutil. Piensa, por ejemplo, en un informe con un título muy específico, pero cuyo contenido resulta ser súper vago, muy generalista, o hasta contradictorio. Híjole, eso ya suena más difícil de cachar. Claro. O fuentes que están desactualizadas pero no lo indican claramente. O peor aún, fuentes que presentan información sesgada o, bueno, directamente falsa, pero con una apariencia muy profesional, muy cuidada. Claro, no siempre es un archivo roto como el nuestro. A veces el archivo funciona perfectamente bien, pero la información adentro, ese es el problema. Definitivamente. Y eso, como dices, es mucho más difícil de detectar que una página llena de hashtags. Supongo que sí. Detectar un archivo corrupto es relativamente fácil. La máquina misma, la computadora, a menudo te lo dice. No. Error al abrir. Pero evaluar la calidad del contenido, eso requiere un enfoque mucho más crítico, más activo. ¿Y cómo se hace eso? Aquí es donde entra en juego la validación de fuentes. Si nos hubiéramos encontrado con un texto sobre geometría, pero, no sé, con fórmulas dudosas o explicaciones muy confusas, el siguiente paso lógico habría sido buscar otras fuentes. Fuentes confiables, claro, para comparar. Ah, ok. Verificar. Coinciden las fórmulas, otros expertos explican los conceptos de manera similar. ¿Esto que estoy leyendo tiene sentido en comparación con lo que ya sé o lo que dicen otros? Es como buscar una segunda opinión médica, pero para la información. No te quedas solo con lo primero que encuentras, sobre todo si algo no te cuadra, ¿no? Precisamente, esa es una excelente analogía. La triangulación de fuentes es una técnica fundamental. Triangulación. Comparar varias fuentes. ¿Sí? Y también ayuda mucho revisar la autoría y la procedencia del documento. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es la reputación de la institución o la persona que lo publica? ¿Hay una fecha de publicación? ¿Está actualizado? Claro, datos básicos, pero importantes. Muy importantes. En nuestro caso, por ejemplo, el título 37 sugiere que podría ser parte de una serie o de un currículum más amplio, ¿no? Sí, suena a lección 37 de algo. Exacto. Pero sin el resto del contexto, pues es difícil saber más. A veces, incluso, si es muy importante, se puede intentar contactar al proveedor de la fuente para aclarar dudas o solicitar una versión completa o corregida. Entiendo. Entonces, recapitulando un poco con nuestro PDF con numerales, el primer paso fue reconocer el problema. La fuente, así como está, es inutilizable para el propósito original. Correcto. El segundo paso sería intentar entender por qué pasó esto, el error técnico, el archivo incompleto, etc. Aunque, bueno, a veces no se puede saber con certeza, ¿no? Cierto. A veces solo queda la especulación. Y el tercer paso, si de verdad necesitáramos esa información geométrica, sería buscar fuentes alternativas, fuentes confiables, claro está. Exacto. Ese es el proceso lógico. Y aquí hay un punto interesante sobre la ausencia de información que ya mencionabas. Sí, A veces, como decíamos, esta ausencia es elocuente, dice algo. En este caso, pues nos dice que el proceso de extracción o de transmisión falló en algún punto. Es un mensaje técnico, digamos. ok, un fallo. Pero en otros contextos, la ausencia de ciertos datos puede ser intencional. Intencional, ¿cómo así? Piensa en un informe financiero donde, convenientemente, faltan detalles cruciales sobre pasivos o deudas. O un estudio científico que omite mencionar resultados experimentales que no apoyan la hipótesis principal del investigador. Ah, claro, ocultar información que no conviene. Exactamente. En esos casos, la ausencia puede ser una señal de alerta tan importante o incluso más que la presencia de información errónea. Eso es fascinante, la verdad. O sea que no solo debemos preguntarnos, ¿es verdad lo que estoy leyendo? Sino también, ¿qué es lo que no estoy leyendo aquí? ¿Y por qué no está? Justo eso. Requiere una lectura mucho más activa, ¿no? Sí, casi como
como de detective. Así es, requiere lo que a veces llamamos metarreflexión. Metarreflexión. Suena complejo. No tanto. No es más que pensar sobre nuestro propio proceso de pensamiento y análisis. Al encontrarnos con este obstáculo el archivo con numerales, no solo nos preguntamos por el archivo en sí, sino por cómo reaccionamos nosotros ante él. Ah, ok. ¿Qué hacemos nosotros con el problema? Exacto. Nos frustramos y abandonamos, intentamos forzar una interpretación donde no la hay, o activamos un protocolo, digamos, de evaluación de fuentes y búsqueda de alternativas. Entiendo, ver cómo reaccionamos. Esa capacidad de autoobservación y de ajuste de estrategia es clave para navegar en el océano de información en el que vivimos hoy. Tiene todo el sentido del mundo, porque si no somos conscientes de cómo evaluamos la información, podemos caer fácilmente en trampas, ¿no? Sin duda. Podríamos haber intentado, no sé, buscar patrones secretos en los hash, pensando que era un código oculto sobre geometría. Sí, alguna teoría de conspiración geométrica. Exacto, lo cual habría sido pues una pérdida de tiempo monumental. Claro. O podríamos haber asumido, por ejemplo, que el tema era demasiado complejo y por eso no se mostraba bien, generando una falsa impresión de dificultad que no tiene nada que ver. Cierto. Reconocer la naturaleza real del problema, que es un fallo técnico o de contenido, nos permite tomar decisiones racionales. Y en este caso, la decisión racional es: esta fuente específica no sirve para aprender sobre áreas de figuras geométricas. Necesitamos otra. Punto. Y esto, extrapolando un poco, tiene implicaciones enormes más allá de un simple PDF de geometría, ¿no crees? Totalmente. Pensemos en decisiones importantes que se basan en datos, inversiones financieras, por ejemplo, o políticas públicas, diagnósticos médicos, incluso nuestras propias opiniones sobre temas sociales o políticos. Absolutamente. En todos esos ámbitos. Si la información base, la fuente, es defectuosa, o está incompleta, o está sesgada, pues las conclusiones y las acciones que se deriven de ella probablemente también lo estarán, ¿no? Sin duda alguna. Las consecuencias pueden ir desde perder dinero en una mala inversión, como dices, hasta implementar una política pública que sea ineficaz o incluso dañina. O, a nivel personal, sostener creencias que simplemente son infundadas porque partieron de mala información. Claro. Por eso, esta habilidad de evaluar críticamente las fuentes no es un lujo académico, ni mucho menos. Es una competencia esencial para la vida en el siglo XXI. Una herramienta básica de supervivencia informativa, casi. Exacto. Es parte fundamental de lo que significa estar realmente bien informado. No se trata solo de acumular datos, de tener mucha información, sino de saber discernir la calidad de esos datos. Me gusta esa distinción. No es solo qué sabes, sino cómo sabes que lo sabes y qué tan confiable es esa fuente de tu conocimiento. Precisamente. Nuestro análisis de hoy, que fíjate empezó con la promesa de triángulos y trapecios, se ha convertido en una especie de clase magistral improvisada sobre cómo no construir castillos sobre cimientos de arena, o bueno, de símbolos de numeral en este caso. Es una buena analogía, sí. Y quizás, a largo plazo, sea un resultado más valioso. ¿Tú crees? Sí, porque las fórmulas geométricas, bueno, esas se pueden buscar fácilmente en cualquier libro de texto o fuente en línea que sea confiable. Hay muchas. Pero la habilidad para enfrentarse a información problemática, para cuestionarla, validarla y decidir cómo proceder, esa es una habilidad que se cultiva con la práctica y con la reflexión consciente. Tienes razón, eso no se encuentra tan fácil, totalmente. Entonces, bueno, recapitulando un poco nuestra exploración inesperada de hoy. A ver, partimos con un objetivo claro: analizar áreas de figuras geométricas basándonos en un PDF. Punto 1. Correcto. Nos encontramos con un obstáculo insalvable, que fue que el extracto del PDF carecía de contenido relevante. Solo mostraba símbolos hashtag. El famoso muro de numerales. Ese mero. Y punto 3. Esto nos impidió cumplir la misión original de hablar de geometría. Así fue. Sin embargo, este contratiempo nos permitió profundizar en otro tema, uno igualmente vital: la evaluación crítica de las fuentes de información. Exacto. El plan B, que resultó ser muy pertinente. Sí,
Discutimos las posibles razones detrás de una fuente defectuosa, la importancia de identificar el problema, las estrategias para validar información como esto de la triangulación que mencionaste, o el análisis de procedencia y, bueno, también las consecuencias de basar decisiones en datos de mala calidad. Y subrayamos, creo que es importante, que esta evaluación no se limita a detectar errores obvios como un archivo corrupto. Cierto. Incluye cuestionar la completud de la información, la actualidad, el posible sesgo y la fiabilidad general del contenido, incluso cuando se presenta de manera muy pulcra, muy profesional. Ajá. Y que la ausencia de información, como vimos, puede ser tan significativa como su presencia. A veces más. Cierto. Me quedo con eso. Es como ese dicho del perro que no ladró en la noche, ¿no? En el cuento de Sherlock Holmes. A veces lo que no sucede es la pista clave. Exacto, es un gran ejemplo. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues que el proceso de informarse bien empieza mucho antes de siquiera absorber el contenido. Empieza con la evaluación rigurosa de la fuente misma. Efectivamente. Y que encontrarse con fuentes problemáticas no es necesariamente un fracaso del proceso, sino más bien una oportunidad. Una oportunidad para ejercitar y fortalecer esas habilidades críticas. Verlo como un entrenamiento. Sí, nos obliga a ser más conscientes, más metódicos y en última instancia, pues, más resilientes ante la desinformación o la información de baja calidad, que abunda. Mucha. Entonces, bueno, para quienes nos escuchan, la reflexión final podría ser esta, ¿no? A ver, ¿cuál? La próxima vez que se encuentren ante un informe que parece incompleto o un artículo con afirmaciones que suenan dudosas o incluso un simple archivo que no abre bien, no lo vean solo como una molestia técnica o un dato que falta. Sino que se pregunten, ¿qué me dice esta situación sobre la fuente? ¿Qué me dice sobre el proceso por el cual esta información llegó a mí? Y sobre todo, ¿cómo puedo ajustar mi enfoque para asegurarme de que mis conclusiones se basen en información sólida y confiable? Preguntas clave, sin duda. Quizás la pregunta más importante no sea solo ¿qué información falta aquí?, sino ¿qué implica esta falta para mi comprensión del tema y para las decisiones que pueda tomar al respecto? Un excelente punto para cerrar. Es un desafío constante, claro, pero esencial. Y bueno, con esa idea en mente, cerramos esta exploración que tomó un camino inesperado, pero que esperamos haya sido reveladora de alguna manera. Esperemos que sí. Siempre se aprende algo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr. Las matemáticas